Lucas 13, versículos 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquí hay parte de esta enseñanza que está en los otros evangelios sinópticos, pero no en la forma en la cual lo cita aquí Lucas, lo que significa que el Señor enseñó estas cosas también en otro momento, en otras circunstancias y en otros lugares, porque aquí ya no estamos en Galilea, sino en las ciudades y aldeas de Judá. Versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Iba entonces llegando ya a su destino, donde finalmente sería, como bien sabemos, entregado, puesto en una cruz y crucificado. Menos de 6 meses faltaban para ese evento tan crucial en la historia de la redención. Por lo tanto, el Señor Jesucristo iba enseñando cosas importantes relacionadas con el reino de Dios. Recuerdan que era uno de los temas preponderantes de Él en todo su ministerio público. Y después de haber dado esas dos parábolas que tienen que ver precisamente con el reino de los cielos en cuanto a sus humildes comienzos, la semilla de mostaza tan pequeña e insignificante, sin embargo, luego se transforma en un gran árbol, para ver el progreso, el crecimiento y la consumación, después que produce esa pequeña semilla que metida en la tierra puede producir un árbol tan extraordinario, donde las aves del cielo, dice, se reúnen también para hacer sus nidos. Y la otra parábola, que era la de la levadura, que hablaba de cómo el reino de los cielos era semejante también a la levadura que era puesta en 3 medidas de harina y que posteriormente leudaba toda la masa hasta que todo estaba fermentado. Y ahí habla de la penetración, de la influencia que iba a tener el reino de los cielos, pero como vimos la semana anterior, fundamentalmente en términos internos, en el corazón de las personas, cómo va produciendo los cambios progresivamente hasta transformar a personas en seguidores del Señor Jesucristo, y eso implica que en términos generales también va produciendo un aumento sustancial de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Luego de eso tenemos este incidente que ocurre en el camino de Jesús hacia las ciudades y aldeas de Judá, como vimos en el versículo 22, y resulta todo de una pregunta que le hace una persona también, como ocurrió en ocasiones anteriores. Recuerdan que más de una ocasión se acercaron al Señor, le hicieron una pregunta sobre un tema en cuestión y el Señor aprovechó para enseñar algo más profundo que eso. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 12, versículo 13, hay una pregunta similar, obviamente no tiene que ver con el mismo tema, pero una forma similar de acercarse al Señor y hacer una consulta, y el Señor utilizó eso para enseñar lo más importante. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esa fue la pregunta, más que pregunta fue una insinuación, que el Señor entrara en participar en esta partición de herencia, y el Señor sabía que había una intencionalidad distinta en el corazón, y en función de eso entonces le dijo en el versículo 15: mirad y guardaos de toda avaricia, y comienza a enseñar sobre ese tema en cuestión a la gente, considerando esa insinuación que le hicieron. Acá también ocurre algo similar, porque una persona, en esos momentos donde él va de aldea en aldea enseñando, en el versículo 23 le dice: Señor,
¿son pocos los que se salvan? Esa fue la pregunta que hace esa persona y de esa pregunta se deriva todo lo que tenemos en los versículos 24 en adelante. En el fondo, la respuesta de Jesús es la que descubre también la verdadera intencionalidad de la pregunta. Y eso es muy interesante. Cuando uno empieza a ver el texto narrativo, tiene que ver ciertos detalles que en el fondo son como el hilo rojo que va mostrando hacia dónde el Señor Jesucristo está apuntando con su enseñanza. Y noten que aquí es muy interesante porque el Señor no responde directamente la pregunta y no se la responde a la persona en cuestión, sino que le responde a todos los demás y enseña sobre una situación muy importante que tenía que ver en definitiva con el entrar al reino de los cielos. Jesús desarrolla esta enseñanza sobre la importancia superlativa de ser parte del reino de Dios. Ese es el tema en cuestión, tomando la determinación de entrar al mismo y asegurar con ello su propia salvación. Y cuando uno lee, por ejemplo, el versículo 28 al 30, se da cuenta de que esta persona tenía el afán o el interés, el propósito de que el Señor ratificara sus preconceptos que tenía respecto a quienes entraban al reino de los cielos y obtenían en consecuencia la salvación. Porque allí en el versículo 28 el Señor dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas. Y todo esto tenía relación directa con los judíos, ¿se fijan? Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Y ahí vamos entendiendo un poquito a dónde apunta entonces el Señor Jesucristo con esta enseñanza y particularmente con la exhortación del versículo 24, que es en definitiva el meollo de todo el texto, que es el que impregna todo el texto. Ahora, quiero hacer algunas observaciones al respecto para que podamos entender mejor. Estas observaciones generales son necesarias porque contextualizan adecuadamente la enseñanza y podemos ir entendiendo cuál era el propósito del Señor al enseñar lo que aquí registra Lucas. Primero, es una enseñanza que confronta a los judíos con la necesidad de asegurarse de ser parte del reino de Dios. Eso es lo primero. Es una enseñanza que confronta a los judíos con la necesidad de asegurarse de ser parte del reino de Dios. Los judíos daban por sentado que el hecho de que eran israelitas en el sentido étnico y descendientes en consecuencia de Abraham, que eran parte del pueblo de Dios terrenal, entonces esto era suficiente para ser parte del reino de Dios. Eso es lo que ellos entendían y de hecho se jactaban de eso. Ellos pensaban que por el hecho de ser hijos de Abraham, como le dijeron a Jesús en una ocasión cuando el Señor le dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en Juan capítulo 8, y ellos dijeron, ¿cómo dices tú seréis libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Hijos de Abraham somos. Es decir, había una jactancia muy fuerte en el judaísmo y en los judíos en general que trataban de demostrar de alguna manera que porque eran descendientes físicos de Abraham, entonces eso significaba que ya, y esto es lo que está contextualmente acá con la pregunta, ya son parte de los que se iban a salvar y pertenecían al reino de Dios. La explicación de Jesús expuesta en el versículo 22 al 30 representa una advertencia entonces para Israel. Puesto que el reino se acerca, las personas han de responder antes de que la puerta se cierre, versículo 24 y versículo 25. Tienen que responder ahora ya, es urgente, es imperativo que ellos respondan ante la exhortación que el Señor Jesucristo hace. Muchos de quienes fueron inicialmente invitados, descendientes de aquellos a quienes se les hizo la promesa, los judíos, se perderán la bendición si no responden. Y al igual que los demás, ellos también estaban llamados a responder a esta exhortación de entrar al reino de los cielos. No hay nada más trágico, más terrible que haber estado muy cerca de la bendición de Dios y sin embargo no experimentarla. Fíjense cómo todo esto va mostrando que los judíos eran los que tenían en mente el Señor Jesucristo en primera instancia. Cuidado porque ustedes han tenido una cantidad de evidencia de la revelación de Dios, han sido los depositarios de la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo,
Ustedes tienen el privilegio de ser también descendientes de los profetas, de las personas que fueron importantes en el Antiguo Testamento, a las cuales el Señor se reveló en particular para bendecir a toda la nación. Y están tan cerca de la bendición de Dios, pero puede que no lleguen a alcanzarla porque no han entendido la esencia de cómo se llega a ser parte del reino de Dios. Esa era la triste realidad del pueblo de Israel. Recuerden que todo lo que hemos visto de un tiempo a esta parte del inicio del ministerio público de Jesús, constantemente nosotros lo que vemos es un rechazo al Señor Jesucristo y que cada vez se fue pronunciando más hasta que finalmente lo colocan en una cruz. Lo desechan completamente. Por lo tanto, esto es lo primero que debemos notar. Lo segundo es que Jesús no responde la pregunta hecha por esa persona anónima en términos personales directamente a él, sino que se dirige a todas las personas presentes en su exhortación. Noten, son pocos los que se salvan y él les dijo, no le dijo. Porque uno esperaría que una pregunta personal que hace esta persona al Señor, ¿son pocos los que se salvan?, se respondía directamente hacia esa persona que hace la pregunta. Eso es lo lógico, ¿cierto? Siempre de esa manera nosotros pensamos, ¿son pocos los que se salvan?, dijo él, y el Señor les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Noten que se dirige a toda la gente. De esta manera se deduce que él vio otra vez la intencionalidad de la pregunta como representativa de todos los que estaban allí en ese momento. O sea, de alguna manera el Señor entendió que esto era lo que pensaban la mayoría y por eso hace esa pregunta. O sea, tenía un preconcepto. En el fondo estaba haciendo una pregunta para que el Señor le corroborara que esa pregunta que él hacía era afirmativa la respuesta. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Qué estaba en mente del hombre? Con mucha probabilidad, obviamente, los pueblos judíos. Son los pocos que se salvan, porque somos parte del pueblo judío, entonces nosotros nos vamos a salvar. No se registra la circunstancia inmediata que suscitó esta pregunta, pero el tono general de la enseñanza posterior del Señor, especialmente sobre el tema de su reino futuro, había perturbado la visión de muchos en Israel, a quienes le insistieron en la exclusión de todos salvo la raza escogida de la gloria futura. Es decir, ellos no consideraban que el reino de Dios iba más allá del pueblo judío en términos de ser ellos parte del reino, ¿cierto? Sino que ellos pensaban de que estaba restringido exclusivamente a unos pocos que iban a gozar de la gloria futura. Era una pregunta que muy probablemente procedía de una actitud jactanciosa y egoísta. Y eso lo vemos en muchas partes. De hecho, bien sabemos, por ejemplo, que una de las razones principales por las cuales Jonás no quiso ir a Nínive y se negó a donde el Señor lo estaba mandando era precisamente por su preconcepto de rechazar a todas las razas que no eran judías. Decían que los gentiles eran perros, que los gentiles no merecían vivir, que el único Dios era de ellos y era como que es nuestro nada más y entonces todas las bendiciones van a ser para nosotros, pero no para los gentiles. Y el Señor va a enseñar más adelante, versículo 29 al 30, claramente de que el reino de Dios era mucho más extenso de lo que ellos tenían en su mente, en su cabeza. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Cuando se hace alusión a los puntos cardinales y a las personas que vienen de los 4 puntos cardinales, normalmente tiene que ver con los pueblos gentiles. Entonces, ellos pensaban, no, en realidad el Señor nos va a salvar a nosotros. Y por eso dice, son pocos los que se salvan. Hay literatura apócrifa, por ejemplo, hay un libro de Esdras que no tiene nada que ver con el libro de Esdras canónico, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, sino que se escribió un poco años después de esto, digamos, de que el Señor Jesucristo anduvo enseñando estas cosas y que dice claramente que Dios creó a todos, pero escogió especialmente a su pueblo para darle bendiciones especiales y particulares. Entonces,
Esta literatura judía de ese periodo refleja el mismo espíritu severo, celoso y exclusivista que tenían los judíos. El que pregunta aquí espera entonces obtener del maestro alguna declaración que pudiera interpretarse como una aprobación de este espíritu nacionalista de rechazo a todo lo que no fuera judío. O si Jesús decidiera combatir estas esperanzas, es decir, si la respuesta fuera otra, entonces ellos bien podrían acusarlo de antipatriota. Era como una pregunta capciosa también entonces en este sentido. Tenía el concepto del judío como raza especial, única, que iba a recibir las bendiciones de Dios y que por ese solo hecho ya pertenecía al reino de Dios. Y por otro lado, si el Señor respondía a otra cosa, entonces ellos iban a estar prestos a acusarle porque era antipatriota. Tercero, la tercera observación general que podemos hacer, Jesús dejará claro que se puede estar muy cerca de la promesa de Dios y aún así no participar de su cumplimiento. O sea, la respuesta de Jesús apunta al corazón de la pregunta, a lo que realmente tenía en su corazón íntimamente esta persona. Iba a dejar claro que se puede estar muy cerca de la promesa de Dios y aún así no participar de su cumplimiento. De allí que conforme a lo anteriormente expuesto, la respuesta de Jesús confrontará a sus contemporáneos con la necesidad urgente de asegurarse que ellos formaban parte del reino de Dios. En lugar de estar preguntando, ¿son pocos los que se salvan? Deberían hacer la pregunta más o menos así. ¿Estamos nosotros entre los pocos que se salvan? Eso debiese ser la pregunta. Porque cuando ellos dicen, son pocos los que se salvan, dan por sentado que ellos sí, ya se salvan, ya pertenecen al reino. Pero la pregunta debería ser al revés. ¿Estoy seguro que yo estoy dentro de los que pertenecen al reino? ¿De los que se salvan? Por lo tanto, allí apunta en una forma más profunda la respuesta del Señor Jesucristo. Y esa entonces es también la pregunta de cada persona de responder. Y aquí lo amplificamos en la aplicación a todos, por supuesto, y es la pregunta debe ser, ¿estoy entre los salvos? Lo demás son solo preguntas infructuosas que no conducen a ninguna parte. Esta, en cambio, es crucial, porque la respuesta a la misma determina el futuro eterno de la persona. Y cuando lo singularizamos y lo aplicamos de una forma personal, debiese llevarnos a la reflexión. Debiese llevarnos a ver si en efecto estamos dentro de ese grupo, como el Señor aquí confronta a los que en su tiempo le preguntaron. Lo primero que vemos entonces, y ahora ya entrando al texto más en detalle, es una exhortación a la salvación. Fíjense lo que dice el versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta es la exhortación principal. Fíjense que el Señor nos dijo, miren, sí, son pocos los que se salvan, ustedes ya son salvos porque son judíos, pero hay otro grupo que también vendrá y que también podrán ser salvos. No fue esa la respuesta, sino que el Señor dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta. Es decir, ¿estás seguro que entraste por la puerta angosta? Eso es lo que está diciendo. Y hay una confrontación directa, por eso es una exhortación, es un mandato, es un imperativo. Tienen que entrar por la puerta angosta. Se dirige o redirige su respuesta apuntando a la necesidad de los que le oían de asegurarse si realmente ellos habían sido salvos. Ese es el punto crucial. La pregunta se relacionaba con los pocos que podrían salvarse. La respuesta enfatiza a los muchos que están en peligro de perderse. La pregunta era ociosa y especulativa. La respuesta es un llamamiento a la acción inmediata y al esfuerzo ferviente. Es decir, actúa ahora, responde ahora. En otras palabras, cada uno de ustedes preocúpese por el estado de su alma. Si han considerado la importancia de tomar una decisión, realizar una acción consecuente con la verdad a la que han sido expuestos, esto es lo importante. Esto es lo importante.
Por eso digo que el versículo 24 es el corazón del párrafo. Porque aquí está el punto. El Señor interpretó la intencionalidad del judío que le hizo la pregunta, pero dio vuelta a las cosas porque entendió que es la mayoría, él representaba a la mayoría de los que estaban allí y que todavía no habían entendido qué es lo que implicaba la salvación. Entonces, le dijo, algunos dicen que probablemente tuvo en vista un camino o una puerta, ¿cierto?, donde él estaba enseñando. No sé si es tan posible afirmar eso, pero sí, él utilizó este concepto de la puerta angosta como algo importante para ver que no es tan fácil entrar. No es tan fácil entrar. De allí entonces la exhortación. El problema estaba en que no habían considerado su propia salvación. Y la exhortación es entrar por la puerta angosta. La palabra esforzarse es la raíz de la palabra, del verbo propiamente tal, es de la cual viene nuestra palabra en español agonizar. Y se utiliza varias veces, el apóstol Pablo la utiliza varias veces en sus epístolas, y que tiene que ver con un esfuerzo extremo. Se usaba normalmente para definir a los corredores en los juegos griegos, para mostrar el esfuerzo que tenían que colocar donde llegaban extenuados finalmente a la meta, o el esfuerzo también para poder, como el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios 9, el esfuerzo que había que hacer para poder disciplinarse o autodisciplinarse a sí mismo para competir en las peleas también que habían y que eran parte de los juegos hídmicos, de los Juegos Olímpicos, que eran dos de los juegos importantes en Grecia posteriormente. Y esta es la única vez que se utiliza aquí en este contexto de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. En sus carreras, luchas y diversos ejercicios atléticos, ellos luchaban o agonizaban o ponían todas sus fuerzas para obtener la victoria. En el fondo era un asunto de concentración. Tengo que llegar a la meta y tengo que dar todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio. Es una lucha, un trabajo que es extenuante. Ese es el sentido de la palabra. Y este es el que guía la acción, ¿cierto? Es el verbo que guía la acción. Y en consecuencia está diciendo el Señor, tengan en mente eso, luchen para eso, hasta que finalmente puedan obtener la victoria, es decir, entrar por la puerta angosta. Por eso Jesús dice que debemos esforzarnos por entrar, y quiere decir con ello que debemos ser diligentes, activos, serios, que debemos hacer de nuestra primera y principal ocupación vencer nuestras propensiones pecaminosas y esforzarnos por entrar por la puerta angosta. Pero aquí hay una cosa importante a aclarar, no sobre la base de lo bueno que somos o que no tenemos pecado, sino, porque ello es imposible, sino que sobre la base del hecho de negarnos a nosotros mismos. Ese es el concepto que está implícito ahí. Porque es una puerta angosta, es una puerta difícil de entrar. Y aquí vamos a ver cómo esta exhortación, que parece contradictoria con lo que es la salvación, sabemos que la salvación es del Señor, sabemos que nadie puede ser salvo si el Señor no abre su corazón, sabemos que, como dice la palabra, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae, no lo arrastra literalmente. En Juan capítulo 6, versículo 44 tenemos eso. Es decir, sabemos que el Señor tiene que obrar poderosamente para producir la salvación. Y esto entonces parece un poquito una contradicción, porque está diciendo, esfuércense para entrar. Bueno, ¿de qué depende en el fondo? ¿Del Señor o de mi esfuerzo? Eso puede aparecer como una contradicción. Sin embargo, este es el tenor de la Escritura. Sin embargo, el resto de la Escritura, ¿cierto?, muestra claramente que la salvación procede del Señor, el que da vida a los muertos, el que quita la vista, da vista a los ciegos espirituales, el que rompe las cadenas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Todo esto es doctrina pura y que está en la Escritura respecto a la salvación. Sin embargo, también es verdad
que la salvación no viene sin que la persona se aferre a ella con todo su ser. Es verdad que la Biblia dice que debemos predicar el arrepentimiento. El Señor dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿cierto? Pero el Señor aquí está haciendo y exhortando precisamente a lo que debemos hacer. ¿Qué debe hacer la persona para ser salvo? Tiene que arrepentirse y creer, pero arrepentirse y creer no es tan simple. No es tan sencillo. Allí es donde a veces equivocamos las cosas, o tiramos al jinete para el otro lado del caballo, ¿cierto? Pero aquí hay un equilibrio entre estas dos cosas. La soberanía de Dios obrando, pero la soberanía de Dios a través de su palabra llamándonos a arrepentirnos y a creer. Pero el arrepentimiento es una lucha. El pecador ha de ser convencido de su real condición delante de Dios, de la urgente necesidad de salvación y arrojarse por fe a los brazos de Cristo. Pero eso no es sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos una propensión contraria a eso. Naturalmente el pecado es el que gobierna al ser humano desde que nace, en el mismo momento la concepción en adelante, después se desarrolla y se manifiesta a través de una multiplicidad de pecados y el pecado gobierna todo el carácter de la persona, sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad. Entonces cuando alguien viene y me dice arrepiéntete y cree, es complejo. Es complejo. Y ahí es donde encontramos que la puerta es demasiado angosta. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que ver con dejar muchas cosas. El arrepentimiento es decir, esto que yo estoy haciendo hoy está mal entonces. Para pasar por la puerta angosta necesito deshacerme de eso. El arrepentimiento es un reconocimiento de mi condición perdida, pero al mismo tiempo implica positivamente una acción, es decir, una decisión y determinación de poder seguir al Señor. Nosotros somos responsables de las decisiones que hagamos y por eso nadie puede un día o después en el juicio argumentar que es que yo no fui escogido, por eso no fui salvo, porque se le predicó el Evangelio y esa persona a propósito lo rechazó. De tal manera que aquí el Señor está confrontando a los judíos, y lo vemos en un aspecto más amplio en primera instancia, porque el Señor había mostrado evidencias de que Él era el Mesías y de que era necesario creer en Él, y sin embargo la gente lo estaba rechazando. ¿Por qué? Porque la puerta es angosta. Ahora, la pelea o lucha que se ve aquí es de abnegación, que produce verdadero arrepentimiento. Jesús declaró, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ven que se estrecha la puerta? Es angosta la puerta. Es difícil pasar con esto. Si dice, niéguese a sí mismo, está diciendo que no puedo pasar con todo mi orgullo y mi autosuficiencia. Y sígame es una determinación. El Señor, cuando le dijo a Mateo, sígueme, no, tenía que Mateo tomar la decisión de seguirlo. Cuando estaba en el banco de los tributos, ¿recuerdan? Cuando le dice a Pedro, a Juan y Jacobo que dejen sus redes y lo sigan, ellos tenían que tomar esa determinación de seguirlo. Por lo tanto, este es el punto que se enfatiza aquí, es un asunto de abnegación. Es una lucha con nuestro propio yo, orgullo, autosuficiencia, soberbia, altanería. Toda persona que escucha que la puerta de la salvación está abierta también sabe que es muy angosta para pasar con todas estas cosas que se oponen a reconocer la imperiosa necesidad de un Salvador. Porque el llamado del Evangelio es humillante. Y como nosotros somos orgullosos naturalmente, entonces es muy difícil de poder aceptarlo de buenas a primeras. El que se arrepiente renuncia a sus propios méritos y extiende su mano para tomar lo que Cristo ganó para él. Pero esa renuncia es una verdadera lucha con su naturaleza pecaminosa. Hay personas que uno ha visto, por ejemplo, después de un mensaje que incluso quedan impactados emocionalmente. Hay personas que incluso lloran, porque saben que es verdad pero piensan en todas las cosas que van a perder, entre comillas, si siguen a Cristo.
Por eso la puerta es angosta. ¿Se dan cuenta? Esa renuncia es una verdadera lucha. El mensaje del Evangelio no es de autorrealización, dijo alguien, sino de abnegación. La fe en Cristo le cuesta al pecador sus objetivos y deseos egoístas y podría separarlo de su familia, de sus posesiones e incluso podría costarle la vida. Todas estas cosas están implícitas como posibilidad en el hecho de seguir a Cristo. ¿Para qué hablar de perder amistad y todo ese tipo de cosas? Pero en general es una lucha que alguien llegue y finalmente pase por esa puerta angosta, dejando todas esas cosas atrás. Los muchos que desean entrar pero no pueden entrar representa a todos aquellos que anhelan la salvación pero a su manera. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar. Yo creo que la mayoría de las personas, incluso hoy cuando hay mucha indiferencia al Evangelio, se le dice si quieren vivir en el cielo, estar con el Señor para siempre, van a decir que sí. Entonces la gente anhela la salvación, pero a su manera. No están dispuestos a despojarse de todas estas cosas para entrar por la puerta angosta. Ahí está el punto central. Y los judíos estaban en esa disyuntiva. Por eso vieron la realidad de que Jesús era en efecto el Mesías, vieron sus milagros extraordinarios, su poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte inclusive, sobre el mundo espiritual de maldad, sobre la naturaleza también, pero aún así se negaron a seguirlo. Necesitaban una exhortación de esta naturaleza. Uno puede hacer mucho por su propia salvación y sin éxito, porque no se trata de hacer algo por la salvación, porque la salvación no la ganamos con nuestro esfuerzo, sino que el esfuerzo al que se está refiriendo, esta agonía, esta lucha grande que tiene la persona es consigo mismo, es con su propio corazón, con su propia soberbia y orgullo. Se puede omitir lo único que es necesario, arrepentimiento y fe. Esto es consistente, si ustedes seguramente se les vino a la mente el texto del capítulo 7 de Mateo, donde el Señor Jesucristo lo usó también esto de la puerta estrecha, versículo 13, ¿recuerdan? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Se fijan que al hacer ese contraste, lo que el Señor está haciendo ahí en el capítulo 7, versículo 13 de Mateo, enseñando en otra ocasión, utilizando también este concepto de la puerta, esta analogía, la puerta estrecha, el Señor está diciendo que es fácil ir por el otro camino y fácil entrar por la otra puerta. ¿Por qué? Porque esa no demanda nada. La puerta ancha, ahí yo sigo caminando por ese sendero, entro por esa puerta sin dejar nada atrás. Porque así es el ser humano, no quiere dejar su vida antigua. El mundo que lo rodea y que lo atrae y en el cual disfruta circunstancialmente, ese es su anhelo. Pero la puerta estrecha es difícil y el camino también sinuoso, angosto, es difícil de recorrer. Por eso es que el Señor llama aquí a esforzarse para entrar por la puerta angosta. Contextualmente, ¿qué le está respondiendo a esa persona y a todos los demás que pensaban lo mismo? Ustedes tienen que asegurarse si ustedes han entrado por esa puerta. Si ustedes no han entrado por esa puerta, entonces están excluidos. Y eso es lo que va a decir a renglón seguido en el versículo 25 y 26. Y ahora va a cambiar levemente la figura, fíjense. Y esto es lo segundo, una advertencia sobre el rechazar la salvación. Primero es un llamado, una exhortación a la salvación y ahora una advertencia sobre el rechazar la salvación. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. De la exhortación a entrar por la puerta angosta, ahora apunta al tiempo en que la puerta ya no estará disponible para entrar. Es decir, la exhortación ahora se vuelve una advertencia terrible a quienes han rechazado ese mandato imperioso de tomar la salvación. Ustedes
¿Se negaron a entrar por esa puerta o quisieron entrar a su manera y no pudieron? Bueno, va a llegar un momento donde la puerta va a ser cerrada. Cambia ligeramente la figura y el centro de la figura ya no está en la puerta, fíjense, ahora sino en el padre de familia. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Ahora, la atención se pone en el padre de familia y en tiempo es en el futuro. En la del versículo 24, ese llamamiento es presente. Lo del versículo 25 es un tiempo futuro. El padre de familia tiene la potestad y autoridad para cerrar la puerta de su casa cuando él lo desee. De tal manera que cuando cierre la puerta ya nadie podrá entrar aunque lo busque con determinación y con afán. Ya no va a haber ningún tipo de esperanza. Por eso es una advertencia. Primero los exhorta y luego dice, entonces ahora tengan cuidado. Si ustedes no han entrado por esa puerta angosta, va a llegar un momento, un tiempo donde no van a poder definitivamente entrar. Así de simple. Está implícito que hay un tiempo de espera después que el padre de familia se haya levantado. O sea, mientras el padre de familia estuvo acostado, la puerta permaneció abierta. Pero después que el padre de familia se haya levantado, ya va a haber un tiempo en que se acabó esa posibilidad de entrar. Un tiempo indefinido que solo el padre de familia conoce. Y ese tiempo de espera tiene un fin porque se levantará y cerrará la puerta. En otras palabras, la puerta de la gracia y la misericordia sigue abierta hoy, pero llegará un tiempo donde ya no estará abierta. Eso es lo que la gente ignora a propósito o simplemente no toma en consideración cuando uno habla de lo que la Biblia también dice, ¿cierto? Que es imperativo que la persona hoy crea en el Señor Jesucristo, porque mañana puede ser demasiado tarde y eso es verdad, no solo en términos de que el Señor volverá en cualquier momento, sino también en términos de que no sabemos cuándo vamos a morir. Y entonces el énfasis aquí está en que ya no habrá más oportunidad de entrar en la casa en un momento determinado. La figura es de un padre de familia, ¿cierto? Que sus hijos o las personas que pertenecían allí a la familia salieron y no llegaron a la hora adecuada y llega un momento donde simplemente cierra la puerta. Si lo vemos en una forma, por las figuras que utiliza aquí, es algo trágico, no es algo tan simple. Porque llegará un tiempo donde nadie podrá ser salvo, eso es lo que está diciendo. Aunque lo procuren, aunque lo deseen, aunque lo anhelen. Cuando la puerta se cierre, aquellos que reclaman ser hijos de Dios y nunca han dado evidencia de aquello serán excluidos para siempre. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y ya no va a haber ninguna posibilidad. Para quienes asisten a una iglesia, es fácil asumir que por haber nacido en el seno de una familia cristiana, uno se cuenta automáticamente entre los que recibirán la bendición de la salvación. De hecho, hay un peligro en enseñar que de alguna manera esas personas van a llegar a conocer a Cristo. Incluso una afirmación así es antibíblica. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos idea de lo que va a pasar. No podemos afirmar categóricamente, nacieron en nuestra familia, nosotros éramos creyentes cuando ellos nacieron, nosotros les enseñamos la Biblia, nosotros los guiamos, oramos por ellos, oramos con ellos, y todas estas cosas, cierto, que son parte de nuestra responsabilidad como padres, sin embargo no podemos afirmar que por ese hecho y porque asistieron desde pequeños a la iglesia, entonces entraron por la puerta, o van a entrar con seguridad por la puerta. Igual como los judíos, que consideraban principalmente que su membresía era una cuestión de herencia y legado cultural, algunos se creen cristianos, no por un compromiso de fe que han contraído con el Señor personalmente, sino por un vínculo de familia o por la afiliación a una denominación específica. Ah, no, pero si nosotros somos cristianos, si participamos en esta iglesia siempre. Y eso es muy, muy peligroso porque es un autoengaño
que va a llevar a la ruina, como el Señor está diciendo aquí. Y se revelará como desastroso cuando el Señor cierre definitivamente la puerta de la salvación. No servirá de nada clamar, Señor, Señor, ábrenos, porque la respuesta inexorablemente será, no sé de dónde soy. Estas palabras de exclusión son terribles, porque no son dichas por una persona, por un ser humano común y corriente, sino por el Señor mismo. El dueño de casa obviamente representa al Señor. Él es el que va a cerrar la puerta en un momento determinado. Con estas palabras el Señor de la manera más decidida niega que ellos sean miembros de su familia. Esta declaración se repite inmediatamente después, pero con un mayor énfasis, lo que demuestra suficientemente que el juicio es inexorable y que lo que sigue es una definitiva condenación. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Aquí dan un segundo argumento. Presentan el primer argumento es que pertenecen a la casa y por eso están tocando la puerta de la casa para que le abran, es decir, parte de la familia. Y el segundo argumento es que ellos tenían una relación con Dios, con el Señor, ¿cierto? Con el dueño de casa. Ahora, noten una cosa, es interesante apuntar que estas personas no eran paganos o idólatras empedernidos, ¿no? De hecho, el que le hizo la pregunta le dijo Señor. Y las personas que clamaban en la puerta de la casa decían Señor, Señor. Y una reiteración, normalmente Señor, Señor en la Biblia, como vemos también en el capítulo 7 de Mateo, versículos 21 en adelante, es una forma expresiva de intimidad. Cuando se repite en la Biblia ese Señor, Señor, normalmente tiene que ver con eso, con una relación, con una intimidad. Entonces estas personas no eran incrédulos, empedernidos, idólatras, paganos, sino personas religiosas que profesaban la fe, pero no eran realmente creyentes, ese es el punto. No pertenecían a la familia de Dios, eran extraños para el Señor. De allí que Él le responde tajantemente, no sé de dónde sois, ustedes, yo no los conozco. En el capítulo 7 de Mateo, en el contexto del Sermón del Monte, cuando también utiliza esta figura, en el versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. No en el sentido intelectual de conocimiento intelectual, sino en el sentido de relación. Nunca tuve una relación con ustedes. Notemos cómo Jesús primero advierte usando una ilustración familiar, como dije, los judíos se jactaban de ser hijos de Abraham, por tanto tendrían su parte en el reino de Dios asegurada. Sin embargo, los hijos de Abraham son los que son de la fe de Abraham. De tal manera que Jesús está diciendo con estas palabras severas de advertencia que no era suficiente aducir la pertenencia consanguínea como hijo de Abraham para ser salvos. Y que a pesar de tener una ventaja comparativa con los gentiles, también los judíos incrédulos serían condenados. Hay a veces un concepto equivocado en la iglesia evangélica que por el hecho de ser judío nada más, esas personas van a ser salvos, ¿no? Tienen que creer en Cristo. Si mueren sin creer en Cristo, se van a perder. La salvación siempre tiene que ver con la aceptación de lo que Cristo hizo en la cruz. En perspectiva desde el punto de vista del Antiguo Testamento y en realidad después cuando, en el caso de nosotros que estamos después de la cruz. Pero todo tiene que ver con creer en Cristo. Allí está la salvación. La segunda insistencia o el segundo argumento que presentan aquí es que escucharon su enseñanza y participaron de la comunión con Él. De allí las figuras, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Haber comido con uno es evidencia de conocimiento o amistad, porque a quienes invitaban a las personas a su casa, esa era una deferencia especial para quienes tenían un cariño particular con ellos, es decir, personas con las cuales tenían una cierta relación. Entonces ellos le dicen, Señor, delante de ti,
comimos y bebimos. En otras palabras, eras conocido, nosotros te conocíamos. Nosotros capaz que te invitamos incluso a nuestra casa. Y ellos pensaban que eso era suficiente. El pecador puede alegar que era un seguidor profeso de Jesús y que tenía alguna evidencia de que Jesús era su amigo. La figura está tomada de las costumbres de la gente y significa que simplemente habían profesado apego y tal vez supieron que Jesús era una persona importante, pero no entendieron ni aceptaron el hecho de que Jesús era quien decía ser. Porque la puerta a la salvación es el mismo Señor. Como lo dice después, más adelante, recuerden en Juan, cuando dice que es la puerta de las ovejas. Pero todo lo que aducían estas personas como argumento a su favor deja de lado el hecho de que Jesús conoce perfectamente a los que son suyos. Ahí está el punto. No es tan importante decir yo conozco a Jesús, es más importante que Jesús me conozca a mí. Porque eso implica un conocimiento relacional. Es decir, Jesús si dice yo lo conozco a Él, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que Él conoce a los que son de Él, a los suyos, eso es realmente evidencia de salvación. Jesús conoce perfectamente a los que son suyos porque conoce el corazón de ellos. Muestras externas de piedad no conmueven al Señor. Es decir, incluso nuestro vocabulario, ¿cierto?, piadoso, no conmueven el corazón del Señor, porque Él sabe quiénes somos realmente. Entonces, lo externo, la figura externa, todo lo que hacemos hacia afuera puede parecer un argumento conmovedor incluso para la gente, pero para el Señor no, porque Él conoce el corazón. Dios no puede ser burlado. El apego a una religión no salvará a nadie. La pertenencia a una denominación tampoco. Decir que tengo una relación con Dios no equivale necesariamente a una certeza de que pertenezco al reino de los cielos. La simple familiaridad con Jesús no produce salvación. Que Él esté en mi boca o que yo esté alrededor de un grupo de personas que profesan a Cristo no significa necesariamente que soy creyente. Por eso la exhortación a que nos aseguremos de que en realidad entramos por la puerta angosta. Cuán fácilmente se satisface la gente con su propia piedad, una profesión de religión, la asistencia a escuchar la predicación de la palabra, una vida exterior digna, es todo lo que tienen muchas personas para colocar delante de Jesús y decir, mira, pero ¿cómo? Si nosotros comimos contigo, bebimos contigo, tuvimos una comunión, una relación. Sin embargo, van a la desilusión, la miseria y el dolor, por lo que el Señor dice más adelante. Ninguna de estas cosas servirá en el día del juicio, será solo el verdadero amor de Dios, amor a Dios, un verdadero cambio de corazón y una vida de piedad que puede salvar el alma de la muerte. Cuán importante entonces, escribía alguien, que es que todos nos examinemos a nosotros mismos y veamos cuál es el verdadero fundamento de nuestra esperanza de entrar al cielo. Cada uno debe evaluar su condición a la luz de la palabra de Dios. No existe el cristianismo a mi manera. No existe. La norma única, objetiva y absoluta es la palabra de Dios. Dios habla hoy por medio de ella y todo lo que somos y hacemos ha de ser evaluado por la palabra de Dios. O sea, lo colocamos delante de la palabra como en un espejo y ahí nos vemos tal cual como somos. Y vemos si efectivamente hemos entrado por esa puerta angosta. Estar personalmente en una posición cercana a la esperanza del Evangelio no es lo mismo que estar dentro de ella. Entrar por la puerta estrecha significa responder a Jesús de un modo personal. El peligro de acercarse a Jesús sin responder claramente a su demanda es que esa persona acaba fuera de la mesa de comunión para siempre. Así este pasaje se aplica o bien directamente a los judíos en ese tiempo, ¿cierto? A los judíos en el tiempo actual y de manera indirecta a todo tipo de personas en la actualidad, a cualquiera que se acerque a la promesa de Dios sin cruzar el umbral de la puerta. Se puede estar muy cerca de la salvación, pero al mismo tiempo muy lejos.
primero habían sido invitados de Cristo, habían tenido una conversación íntima con Él y habían compartido sus favores. Hemos comido y bebido en tu presencia, en tu mesa. Pero recuerdan que hubo una persona que comió también en la mesa de Jesús. Por mucho tiempo. Judas hizo eso, hasta el último momento. Hasta la cena pascual, él estuvo cerca del Señor y comió con el Señor y participó de esa mesa, pero no participó de la relación con el Señor. Alguien dijo, los hipócritas bajo el disfraz de su profesión externa pueden recibir la cena del Señor y en ella participar del pan de los hijos, como si resultasen parte de la familia. Pero no necesariamente significa que son parte de la familia. El Señor sabe quiénes son. Esta es una advertencia seria. Se puede participar de una iglesia y estar aparentemente cerca del Señor, se puede alabar, oír una y otra vez la enseñanza, Judas lo hizo. Sin embargo, se puede estar muy lejos de la salvación, porque no es escuchar la enseñanza, la evidencia de la salvación, sino es el sometimiento activo a la palabra enseñada, como veíamos el domingo. Es vivir bajo la autoridad de la palabra, es la que realmente dice quiénes somos. La descripción del castigo que menciona el Señor Jesucristo es terrible. Pero os dirá, versículo 27, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y aquí no se está refiriendo necesariamente que la persona tenga una vida impía, sino que está refiriéndose a que la maldad más grande es fingir que somos algo que no somos. Allí, versículo 28, será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Hay algo aquí que es singular y es el hecho de que el sufrimiento se aumentará mucho más todavía por el hecho de poder, y aquí no sabemos cómo es, solo podemos imaginarlo, pero aquí el Señor está diciendo como que también aquellos que son condenados en definitiva van a ver a los otros que son salvados. Fíjense lo que dice. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. O sea, van a tener una visión. ¿Cómo? No sabemos, pero el Señor está diciendo eso del reino de Dios y fíjense a quiénes menciona. A Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas. Obviamente está apuntando en forma directa a los judíos. Va a ser terrible que ustedes que se jactan de ser descendientes de ellos estén excluidos. Esto es algo muy, muy fuerte. Los pecadores del Nuevo Testamento, los que no se arrepientan, serán expulsados del reino de Dios, es decir, no estarán cerca del reino de Dios, pero sí podrán ver como otros sí disfrutan del reino de Dios. Y eso tiene que aumentar, como dije, el sufrimiento, la aflicción de una persona. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está apuntando a ese momento, a ese tiempo especial donde el juicio se va a manifestar. Esta advertencia era pertinente en ese tiempo, pero es pertinente en el día de hoy también. Termina los versículos 29 y 30 mostrando la universalidad de esa salvación. Aún dentro de esa advertencia o colocando un argumento, un elemento más en la advertencia solemne que él hace en los versículos 25 al 28, porque vendrán, y esta es una explicación, del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Eso es lo que mencionábamos que era la extensión del reino. Es decir, vendrán otros de lejos que ocuparán el lugar que ustedes dejaron en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Este dicho proverbial que repite en más de una ocasión, en este contexto en particular, es muy fácil de entender. Los primeros serán los judíos, pero van a quedar excluidos, van a quedar atrás, y los segundos serán los gentiles, pero esos van a llegar a la salvación.
es muy fuerte para el mismo pueblo judío. En el día de hoy, la mayoría de los judíos, como hemos mencionado en más de una ocasión, rechazan a Cristo. Todavía siguen rechazando a Cristo. Y siguen entonces caminando por un camino de perdición. Pero nosotros, que estamos tan lejos geográficamente de ese lugar, no obstante, por la gracia de Dios hemos llegado a entrar por la puerta estrecha. Por tanto, es un llamado a examinarse si es que realmente cada uno en términos personales hemos entrado por la puerta estrecha y la evidencia está notándose en nuestra vida. Que el Señor nos dé ese sentimiento también de poder evaluarnos, porque es tan importante hacerlo. No comparándonos con otras personas, sino con la palabra de Dios, con lo que la palabra de Dios enseña y con la forma en que estamos viviendo nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por guiarnos, enseñarnos otra vez, corregirnos también, exhortarnos, confrontarnos, Señor. Necesitamos que eso sea una realidad también en nuestra vida, porque somos dados también quizás a veces a jactarnos o a enorgullecernos, Señor, cuando no tenemos de qué jactarnos en absoluto. Todo lo que recibimos, todo lo que tenemos lo hemos recibido y lo hemos recibido de tu mano por pura gracia. Ayúdanos a valorar lo que tú has hecho por nosotros y a vivir consecuentemente con esa gracia que ha sido derramada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice también a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.